Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora ministra, el motivo de la presente interpelación es la intención manifestada por el Gobierno de incluir en el listado de especies en régimen de especial protección al lobo, con las consecuencias que de la misma se derivarían. Señora ministra, elevar el estatus de protección del lobo no es una decisión ni socialmente, ni científicamente, ni justificada, ni demandada. Es más, podría ser incluso contraproducente para la conservación de la propia especie. Cierro comillas. Odil Rodríguez de la Fuente. No lo digo yo, no lo dice un exterminador de lobos, no lo dice una caprichosa cazadora que quiere dedicarse a pasar buenos ratos los fines de semana cazando el animal. Lo dice Odil Rodríguez de la Fuente, naturalista cuyo apellido probablemente es el más legitimado en todos los sentidos en este país en la defensa del lobo. Pero mire, señorías, no podemos en ningún caso compartir esta decisión. Y no podemos hacerlo, en primer lugar, por razones políticas. En el seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad había una práctica asumida pacíficamente por todos, inteligente, que era la de la búsqueda del acuerdo, el consenso, el encuentro, especialmente en aquellas materias que podían afectar a inclusión en listados de especies especialmente protegidas que tenían una afección territorial limitada, es decir, que no afectaban a todo el ámbito nacional. Y nunca se llegaba a la votación y se llegaba al acuerdo. Pero es que además no solamente es eso, es que el propio Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, curiosa fecha, regula expresamente cuál debe ser el procedimiento y cuál debe ser el actuar en el seno de la propia Comisión una vez que, a instancia de parte particular o de un colectivo, se insta a la inclusión de una especie de estas características. Y el procedimiento es claro. Desde la Dirección General se da traslado a las comunidades autónomas, que a su vez dan traslado y evacúan los argumentos que consideren oportunos. Se da traslado al Comité de Flora y Fauna Silvestre, que una vez evaluado si lo considera oportuno, pedirá el pertinente informe, asesorado por el grupo de trabajo, si lo hubiere, como es en este caso el grupo de trabajo del lobo, al comité científico. Y en sentido contrario se requería el procedimiento de tal manera que después, desde la propia comisión, se elevara la propuesta. Y esto se ha roto desde la deslealtad por parte del Gobierno y del Ministerio. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es que el día 16 de septiembre la propia comisión rechazó la inclusión. Y en una medida unilateral, sin precedentes, el propio Ministerio lo dejó en suspenso. El 18 de noviembre se llevó al Grupo de Trabajo del Lobo el estudio del borrador de modificación de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo Ibérico. Y fue rechazado por las comunidades autónomas incluso el estudio de la misma, porque en el mismo ya se había incluido la inclusión en el LESPRE por parte del lobo. Por lo tanto, no se puede llegar a lo que se llegó el día 4 de febrero, donde en una votación sin precedentes, utilizando el voto de calidad del Ministerio y sin permitir la votación de algunas comunidades que no pudieron conectarse, las comunidades que no tienen lobo, las comunidades que no tienen ni siquiera posibilidad de tener el lobo, porque, en fin, no me imagino yo a un lobo nadando hasta Lanzarote, decidieron que fuera incluido. Y esto es así porque había que dar satisfacción a ASCEL, una asociación radical que se dedica a instar, a través de cartas de la presidenta del Partido Socialista, a la denuncia de comunidades autónomas que cumplen con sus obligaciones. Por lo tanto, desde el punto de vista político, esta deslealtad deslegitima al propio Ministerio. Pero además, desde el punto de vista científico, mire, no voy a hacer valoración de lo que dice el informe del Comité Científico. No voy a hacer ninguna valoración. El dictamen del Comité Científico dice cosas como: los criterios son demasiado subjetivos, no existe una adecuada formalización, con lo cual se producen inconsistencias en los listados. Es necesario su modificación. El dictamen del Comité dice:
Y en cuanto a la argumentación de por qué debe ser incluido, 6 renglones. Su alto valor ecológico, su importante valor medioambiental, es indudable, y digo esto porque es lo que dice, su valor cultural, y es de destacar la importancia que tiene el adiestramiento precoz para determinadas partes de la biología evolutiva. Es decir, que dice que cumple con una serie de valores y en ningún caso dice que para dar garantía al mantenimiento de esos valores sea necesario la inclusión en el ESPRE. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque no lo puede hacer, porque cualquier especie podría ser incluida con esos criterios. Pero lo que ocurre, señorías, lo que ocurre es que han dado traslado exactamente la petición. Y en esa petición lo que no han dado traslado es donde dice que los estudios aportados son ajenos al ámbito del territorio ibérico y, por lo tanto, los datos deben ser recogidos con las debidas cautelas. Por lo tanto, sí se ha tenido en cuenta esto y no se ha tenido en cuenta lo que dice el Colegio de Ingenieros de Montes, el Consejo de Colegios de Ingenieros Agrónomos, el de veterinarios, que advierten incluso de los problemas sanitarios que pudieran derivarse al respecto. Pero tampoco podemos estar desde el punto de vista jurídico de acuerdo. ¿Por qué? Porque se invaden competencias exclusivas de las comunidades autónomas, como así se lo recogen sus estatutos de autonomía, que han legislado en materia de caza al respecto, en ejercicio de esas competencias que son exclusivas y que son invadidas. Pero es que además la decisión se toma a través de decisiones de comunidades autónomas, que esto sería más o menos como si desde Castilla y León, desde nuestra experiencia en la gestión en el Pisuerga de los cetáceos, dijéramos cómo tenían que ser conservados los cetáceos de Baleares o de las Canarias. Por lo tanto, jurídicamente invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Pero además las consecuencias que se pueden derivar no son menores. En primer lugar, desde un punto de vista social, porque el primer gran problema es la propia conflictividad derivada de la interacción social entre el hombre y el lobo, en casos como los que todos estamos conociendo. Miren, señorías, no hay nada que ponga más en peligro al propio lobo que esta medida. Pero le digo más, no hay nada que ponga más en peligro a la población de estos lugares que esta medida. Y usted, señorías, la señora vicepresidenta, es la responsable del reto demográfico también. Es verdad, no es menos cierto, que ayer aparecía una información en un medio de comunicación que decía que no dedica más de 3 de cada 100 reuniones al reto demográfico. Y, señora ministra, me parece injusto lo que hace ese medio, porque usted y yo sabemos que no dedica ni esas 3. Pero además el abandono de la ganadería pone en riesgo los hábitats de gran valor, porque el principal, el mejor bombero que tiene nuestro medio forestal es el propio ganado. Los árboles no arden con una cerilla, lo que arden son los pastos, y eso quizá no lo sepa. Tiene consecuencias económicas directamente, tiene consecuencias para la propia pervivencia del lobo, porque eso incrementaría lo que son los ataques furtivos. Pero además no podemos en ningún caso permitir que esto continúe adelante, porque es una burla, es una tomadura de pelo, es una falta de respeto sin precedentes a las gentes del medio rural y a los ganaderos de extensivo. ¿Cómo es posible, señoría, que digan que les van a compensar con lo que ya es suyo, que les van a compensar indemnizando con la PAC, que les van a compensar con qué PAC, señorías? Con esa PAC que tiene, a pesar de un crecimiento del 6% del marco de perspectivas financieras, un 12% menos de recursos, con esa PAC que además tiene que atender con un 12% menos de recursos a un 11% más de superficie, con esa PAC que ya tiene un condicionamiento ambiental del 40%, con esa PAC que va a tener un impacto como consecuencia de los ecoesquemas y las pérdidas de entre el 20 y el 30% de las ayudas directas para aquellos ganaderos y aquellos agricultores que no tengan ayudas adicionales, una pérdida de impacto en rentas de casi el 40%. Mire, señorías, el problema, señora ministra, que es la otra parte que no han entendido, ni usted ni el ministro ausente, el problema es que esto no va de ayudas. Esto no va de ayudar a una empresa en quiebra, aunque después se vaya a pasar una temporada allí la ministra. Esto va
del ejercicio legítimo de una opción de vida de unas personas en el medio rural comprometidos con su medio, con su gente, con lo que son y con lo que quieren ser. Y por eso no se lo vamos a consentir. Gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, mire, señora ministra, este es el problema de venir aquí a leer agradablemente algo que le han escrito a uno, como le ha pasado a usted, y no ha escuchado lo que le he dicho. Porque si hubiera escuchado, no hubiera dicho lo que ha dicho. Es más, yo creo que esto deberíamos dejar de llamarlo parlamentarismo y deberíamos de empezar a llamarlo lectura amable en grupo. Mire, yo no he hecho ninguna mención al Comité de Técnicos, más allá que lo que dice el dictamen del Comité de Técnicos. No he hecho mención al respecto. Ya sé que hoy no 500, 300 han firmado. Usted y yo también sabemos por qué. Pero en cualquiera de los casos, voy a tratar de explicárselo, señora ministra, de manera que incluso usted sea capaz de entenderlo. No porque no tenga capacidad para ello, que le sobra, pero su ecofundamentalismo ecoprogresista radical le impide ver el problema tal cual es. Mire, habla usted de los datos, y me ha puesto un ejemplo, creo que no eran 59, creo que eran 49 el número de cabezas muertas, pero le voy a ser más exacto. Mire, en el año 1988, al norte del Duero, en Castilla y León, y al sur del Duero, había 125 manadas. En el 2000, 149. En el 2012, 179. En estos momentos constatadas, 191. Pues bien, le voy a decir, en el norte del Duero, que es especie cinegética, hay 162. Y en el sur del Duero, 29. Es decir, allí donde es especie cinegética, se concentra el 84,8% de las manadas y el 15,2% donde no es especie cinegética. Pero le voy a decir más. El 80% de los daños causados en ataques de los 2.578 del año 2020, 380 concretamente, fueron realizados al norte del Duero, donde es especie cinegética. Y el resto, el 80%, al sur del Duero, donde no es especie cinegética. Los daños van en la misma proporción. Unos 62.000 euros los constatados en el 19, 1.175.000 los constatados en el sur del Duero en el 2019. Mire, señoría, eso es incontestable. ¿Sabe dónde están las mejores manadas de lobos? En las reservas de caza de Fuentes Carrionas, Sierra de la Culebra y Riaño. Vaya a visitarla, porque ¿sabe quién lo hacen? Los franceses, para que no sean los franceses los que les cuentan cómo lo gestionamos. Mire, en cualquier caso, esto es la consecuencia de un ministro de Agricultura inane, plácidamente acomodado, que está dispuesto a trabajar con lo que sea. Y también es la consecuencia de un grupo parlamentario en el Senado y un grupo parlamentario en el Congreso que no sirven nada más que de felpudo de este Gobierno radical e intransigente. Y van a tener la posibilidad de demostrar lo contrario. Vamos a presentar una moción para rechazar la inclusión en el LESPRE y que no se haga ninguna modificación sin el acuerdo de las comunidades autónomas. Veremos si están con los territorios a los que representan o con el Gobierno, que es el Gobierno, como dice Cebrián, del caos, el poder de los idiotas. Gracias, señoría.